Listo. Ok. Entonces, fíjense. Ajá, fíjense. Drenaje venoso. Acuérdense lo que les mencioné en la clase pasada, ¿verdad? Las venas son las encargadas de recoger la sangre desoxigenada con CO2 en los tejidos y llevarla hacia el corazón. Solamente las venas pulmonares van a ser las que van a llevar sangre oxigenada desde los pulmones hacia el corazón, ¿verdad? A nivel de lo que se denomina la circulación menor, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo les dije que las arterias se tienen que describir desde el corazón hacia lo más periférico, pero las venas se tienen que describir al contrario, desde lo más periférico hacia el corazón. El drenaje venoso del miembro superior se divide en dos plexos, en dos ramas venosas, en dos redes venosas, así la vamos a llamar. Una red venosa profunda y una red venosa superficial. La que les voy a describir yo y la que ustedes tienen que saberse sí porque sí, no se les puede olvidar nunca, pero nunca, 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 es la red venosa superficial. La red venosa profunda está constituida por vasos que no son vasos nobles, son vasos muy chiquiticos, ¿ok? Son vasos muy chiquiticos y que cuando sangran no producen un sangrado muy acentuado, cosa que sí pasa con el sangrado producido por el plexo venoso superficial. Entonces, fíjense, el plexo venoso profundo está constituido por un arco palmar profundo. Se los dibujo porque no traje la lámina, increíblemente, pero no traje la lámina. Entonces, el arco palmar profundo comenzamos en la mano, ¿verdad? Esta es la mano, no le voy a dibujar la mano porque soy horrible dibujando. Entonces, vamos a suponer que esta es la mano, la palma de la mano, y estamos viendo el arco palmar profundo. El arco palmar profundo va a dar dos venas, ¿ok? Perdón, va a dar cuatro venas. Dos venas radiales y dos venas cubitales, ¿ok? Esas dos venas, tanto las dos radiales como las dos cubitales, van a transcurrir cerquita de su arteria, ¿ok? Que es la arteria radial y arteria cubital. O sea, las venas radiales van a ser las venas satélites de la arteria radial. ¿Por qué? Porque están circulando al ladito de ella. Y las venas cubitales son las venas satélites de la arteria radial porque están circulando al ladito de ella. ¿Ok? Estas venas, estas dos venas radiales se van a unir unos centímetros antes de llegar a lo que es el codo. Igual las venas cubitales. Y van a formar la vena cubital y la vena radial. Estamos hablando, acuérdense, de plexo venoso profundo. Estas dos venas se unen, ¿ok? Y una vez que se unen, van a salir a la superficie para unirse con la red venosa superficial, ¿ok? Esto es red venosa profunda, ¿sí? Red venosa profunda. La red venosa profunda está constituida por el arco venoso palmar profundo, las dos venas radiales, las dos venas cubitales, y acuérdense que se van a unir a nivel del codo para luego salir a la superficie, ¿ok? ¿Esto se entendió? El drenaje venoso profundo es recontra mega fácil. ¿Me entendieron? Sí. Sí. Ok, ahora vamos a ver lo que realmente importa. No quiere decir que lo otro no importe, pero digamos que lo de mayor importancia clínica, que es la red venosa superficial del miembro superior, ¿ok? Que la describimos desde la mano hasta el corazón. Entonces, fíjense, comenzamos con el arco venoso palmar superficial, ¿ok? Que se forma gracias a que las venas de los dedos, que son las venas digitales, van a drenar y van a formar un arco. Un arco que es el arco venoso superficial palmar, ¿ok? Ese arco venoso superficial palmar, que es ese que se marca ahí, va a dar origen a tres venas en el antebrazo. Una es la vena una es la vena cefálica del antebrazo, o también llamada vena cubital, pero nosotros, para no confundirnos con el plexo venoso profundo, la vamos a llamar vena cefálica del antebrazo, ¿ok? Y a su vez va a dar otra vena interna, que es la vena basílica del antebrazo, ¿ok? Vena cefálica, vena basílica. Y entre ambos tenemos una vena, que es la vena intermedia del antebrazo. Esta amiguita que está apareciendo aquí, vena intermedia del antebrazo. Entonces tenemos tres venas en el antebrazo.
vena basílica, vena cefálica, vena basílica y vena intermedia. La vena cefálica es la externa y la vena basílica es la interna. Y entre ambas, la vena intermedia. Estas venas se van a unir a nivel de la fosa anterior del codo. ¿Ok? ¿Cómo lo hacen? Fíjense, la vena intermedia va a emitir una vena para unirse con la vena basílica, que es la vena mediana basílica. ¿Ok? Y a su vez va a emitir otra vena para unirse a la vena cefálica, que es la vena mediana cefálica. ¿Ok? Y fíjense que se forma la unión de estas tres venas, forma una estructura que ustedes tienen que saberse, porque cuando vean medicina general, imagino yo, le explicarán cómo cateterizar una vía, cómo obtener una muestra sanguínea, ¿verdad? Y eso lo harán tomando como referencia esta estructura que la vamos a llamar M venosa del antebrazo, que en un paciente musculoso o un paciente delgado se le marca, se le puede ver la M venosa del antebrazo, ¿ok? De hecho, ustedes le ponen un torniquete a un paciente de este nivel y van a ver clarito la M venosa del antebrazo, ¿sí? Esto no se les puede olvidar. Cuando ustedes van a agarrar una vía, van a cateterizar una vía, van a tomar una muestra venosa, ¿verdad? Y ustedes, vamos a suponer, poner torniquete aquí arriba, pero no encuentran las venas, uy, no veo la vena de este paciente porque tiene muy delgada, de X causa, ustedes pueden tomar como referencia la M venosa. Bueno, yo sé que la M, según lo que viene anatomía, yo sé que aquí hay una vena intermedia, aquí hay dos venitas, y aquí están las venas basílica y cefálica. Quiere decir que ahí puedo tratar de localizar una de las venas a este nivel. Esa es la importancia de conocerse, la red venosa del antebrazo. ¿Ok? M venosa del antebrazo. A esta M venosa, específicamente en este punto donde está el cursor, va a drenar el plexo venoso profundo. Yo les dije que el plexo venoso iba a nivel del codo, iba a hacerse superficial, ¿verdad? Iba a drenar en la red venosa superficial. Lo hace a este punto, lo va a hacer a la vena intermedia. ¿Ok? ¿Me entendieron? Profe, una pregunta. ¿Esa vena que usted llama intermedia es la misma que dice vena mediana antebraquial? Esa misma. Ah, Se ok. llama vena intermedia o vena mediana, como ustedes Ok, la quieran llamar. ¿Ok? ok, ok. Ajá. ¿Todo claro hasta aquí entonces? Sí. Sí, profe, pero yo también tengo una duda. ¿Cuál es Ajá. el sitio más recomendado para una punción? Para cateterizar una vía. Ujú. Siempre se recomienda en el antebrazo. ¿Por qué en el antebrazo? Porque el antebrazo tiene venas de mayor calibre y es menos probable que se infiltren. ¿Ve? En cambio, la mano tiene venas de menor calibre. La persona de enfermería siempre la agarra en la mano. No, porque en la mano se daña menos. Sí, porque lo que pasa es que no se cuida la vía del paciente. El personal de enfermería tiene que estar pendiente de eso. Realmente el sitio más adecuado para cateterizar una vía es a nivel del antebrazo. ¿Por qué? Porque tienen venas de mayor calibre y es menos probable que la vía se infiltre. Por supuesto, si la ponen en todo el pliegue, el pliegue del codo, cuando el paciente flexiona el codo, puede mover la vía, ¿sí? Entonces tiene que estar bien fijada y tratar en lo posible de que el paciente no flexione el codo. Pero las enfermeras siempre prefieren agarrarla en la mano. ¿Por qué? Porque si la ponen en el dorso de la mano, por más que el paciente se mueva, la vía no se va a mover. Pero siempre en la mano se infiltran las vías porque las venas son de menos calibre que la del antebrazo. ¿Ok? De hecho, si hubiera oportunidad, el sitio donde colocar una vía sería en el brazo, donde las venas son de mayor calibre todavía. Pero, como es muy incómodo, de preferencia sería en el antebrazo o aquí en la M venosa. ¿Me entendieron? Sí, Sí, fino. sí, sí. Y en el caso de una extracción sanguínea, Igualito a este nivel. ¿Por qué? Porque hay venas de mayor calibre y es más fácil localizar la vena. ¿Sí? ¿Esa sí. puede ocurrir en cualquiera de los dos brazos? Cualquiera de los dos brazos. Esta M venosa está en el brazo derecho y el brazo izquierdo. Ok. Ah, vale. ¿Y cuando se infiltra, qué sucede? Se dematiza. ¿Qué quiere decir que se infiltra?
que parte del líquido, cuando uno coloca un catéter venoso, ¿verdad? Una vía, la idea es que todo el contenido sanguíneo permanezca dentro del espacio vascular, o sea, permanezca dentro del vaso, más allá de que tenga un catéter el vaso, más allá de que esté puncionado, ¿verdad? Si se infiltra, ¿qué ocurre? Quiere decir que el líquido sanguíneo se está escapando del vaso sanguíneo, de la vena. ¿Por dónde se está escapando? Por la lesión o el orificio que dejó el catéter. ¿Me explico? Entonces, a veces como el catéter es muy, como el vaso es muy chiquito, el catéter tiende a perforar el vaso, o sea, digamos que lo rompe en pocas palabras, ¿verdad? Se sale de su sitio, se sale del vaso, el catéter, porque es muy chiquito, y entonces el vaso empieza a sangrar. Y como es un sangrado interno, se dematiza, se pone grande, se hincha la parte donde se hizo la punción. ¿Me explico? Sí, bastante bien. Sí. Ok. Seguimos. Entonces llegamos a la fosa anterior del antebrazo, ¿verdad? Fosa anterior del codo, perdón. De ahí, la M venosa va a dar dos venas, una superficial y una profunda. La superficial la vamos a llamar vena braquial superficial, o también llamada vena cefálica del brazo. Yo prefiero llamarla vena braquial superficial para que no se me olvide. ¿Ok? Entonces, y la profunda va a ser la vena braquial profunda, o también llamada vena basílica. ¿Sí? Muy bien. La vena basílica o vena braquial profunda, cuando pasa el borde inferior del pectoral mayor, cambia de nombre a vena axilar. ¿Ok? Y la vena axilar va a recibir a esta vena que viene por aquí arribita superficial, que es la vena braquial superficial. La vena braquial superficial va a pasar a nivel del hombro por un surco, que es el surco deltopectoral, que eso lo vamos a ver cuando veamos flexo braquial. El surco deltopectoral es un canal, un canal que deja la unión de las fibras del deltoides, que está aquí, y el pectoral mayor. Fíjense el nombre, surco deltopectoral. Entonces, esos dos músculos, la unión de esos dos músculos deja un surco por donde va a pasar la vena braquial superficial. La vena braquial superficial perfora un músculo que es el pectoral menor, perdón, perfora el pectoral menor y se une a la vena axilar, ¿ok? ¿Para qué? Para formar a la vena subclavia, ¿ok? Entonces, vena braquial profunda da origen, o mejor dicho, cambia de nombre a vena axilar. La vena axilar recibe a la vena braquial superficial y forma la vena subclavia, ¿ok? La vena subclavia, al pasar el borde inferior de la clavícula, perdón, la cara inferior de la clavícula, va a unirse a la vena yugular interna. Fíjense, la vena subclavia va a pasar por un surco que está en la cara inferior de la clavícula, que es el surco, ¿cómo se llama? Subclavio. Exactamente, surco subclavio, ¿ok? Por ahí pasa la vena subclavia. Pregunta de examen, pregunta de examen. Ajá, entonces fíjense, aquí viene la vena subclavia derecha. La vena subclavia, cuando llega a una articulación que está aquí, que une al esternón con la clavícula, formando lo que es la articulación externo-clavicular, cuando llega a ese nivel, es decir, pasa justamente por detrás de la articulación externo-clavicular, se une la vena subclavia con la vena yugular interna. La vena yugular interna recoge toda la sangre de cabeza y cuello. Y una vez que se unen, forman a la vena brachiocefálica derecha, y del lado izquierdo ocurre lo mismo y se forma la vena brachiocefálica izquierda. ¿Me entendieron? Sí, Sí, Ajá, Profe, disculpe, ¿puede repetir eso? Que no escuché bien. ajá, repito. La vena subclavia, cuando llega a nivel de la articulación externo-clavicular, va a recibir a la vena que drena cabeza y cuello, ¿verdad? Que es la vena yugular interna, no externa, interna. Y al unirse, forman a la vena brachiocefálica del lado derecho y vena brachiocefálica del lado izquierdo. ¿Ok? Ok, Venas Profe, brachiocefálicas, venas brachiocefálicas se ven es en todas. ¿Oyeron? Por eso no vamos a ok. hablar de ella ahorita.
Ajá. Ok, Las gracias. dos venas brachiocefálicas, derecha e izquierda, se unen y forman a uno de los grandes vasos del tórax, que es la vena cava superior. ¿Ok? Tenemos una vena cava superior y una vena cava inferior. La vena cava superior va a recibir la sangre de cabeza y cuello y del tórax. Y la vena cava inferior recibe sangre de abdomen y miembros inferiores. ¿Ok? Repito, los grandes vasos se ven en tórax y abdomen. Y aquí vemos lo mismo, fíjense, un corazón, aorta, ¿verdad? Eso lo vimos en la clase de irrigación. Y fíjense, subclavia, esta es la vena brachiocefálica derecha, vena brachiocefálica izquierda, se unen y forman la vena cava superior. Y la vena cava superior va a drenar a la aurícula derecha. Pregunta de examen, ¿dónde drenan las venas cavas? A la aurícula derecha. No a los ventrículos. Acuérdense que las aurículas reciben sangre de las venas. La aurícula derecha recibe la sangre de la vena cava superior y vena cava inferior. Y nada más de drenaje venoso. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Se forman en las venas dos troncos branquiocefálicos o uno solo? En las venas son dos. En la arteria sí es uno. En la Ah, arteria ok. tenemos el tronco brachiocefálico arterial. Acuérdense que van a dar del lado derecho a la arteria subclavia y la carótida común derecha. En las venas hay dos venas brachiocefálicas. La vena brachiocefálica derecha y vena brachiocefálica izquierda. ¿Ok? Repito. En las venas, en el drenaje venoso, son las venas brachiocefálicas, derecha e izquierda. En la irrigación es el tronco brachiocefálico arterial. ¿Estamos claros? Sí, Sí, Ah, ok. Entonces solo se llamaría vena branquiocefálica. Exacto. Vena brachiocefálica derecha y vena brachiocefálica izquierda. Tienen que recordar que son dos. ¿Oyeron? perfecto. Ok, perfecto. Ajá. profe, Una cosa que yo tengo una Ajá. duda. ¿Sí? Ajá. Ajá. Que ocurre más que todo lo que es el miembro inferior, lo que son las varices, eso es a nivel venoso. Yes. Yes de yes. ¿Qué es una varice? Una vena dilatada. ¿Sí? Ah, ok, ok, ¿Por qué gracias. Eso ocurre? tiene sus grados, eso tiene sus grados. Y eso, cuando hablemos de miembro inferior, yo les explico más o menos, por supuesto, de forma muy somera, cómo se forma una varice. ¿Ok? Ok, Perfecto. Ajá. ¿Qué iba a decir yo? Hay veces que las venas brachiocefálicas, cuando la leen, por ejemplo, el Latarje, si no me equivoco en el Latarje está, tengo tiempo no leo el Latarje, he leído puro de Rubiero últimamente, pero creo que en el Latarje sale como tronco brachiocefálico. ¿Ves? Las venas. Entonces, yo siempre recomiendo, llamen tronco brachiocefálico arterial a la que da la arteria subclavia y la arteria yugular interna, la arteria yugular interna. La arteria subclavia y la arteria carótida común derecha, ¿verdad? El tronco brachiocefálico. Y a las venas, llamarlas venas brachiocefálicas derecha e izquierda. ¿Para qué? Para no confundirse y, o sea, porque tiende a confundir el tronco brachiocefálico arterial y los troncos brachiocefálicos venosos. Y uno lo lee del Latarje y a veces le trae confusión. Entonces, para evitar confusiones, en las arterias es el tronco brachiocefálico y en las venas son las venas brachiocefálicas. ¿Estamos claros? Sí, Ajá. sí. Ahora vamos con el tema de linfático. Antes de entrar al linfático, yo creo que esto se los expliqué en histología, pero se los voy a volver a explicar. Fíjense, vamos a suponer, vamos a volver otra vez al dibujo que hice, creo que ya se los hice. Vamos a volverlo a dibujar, en un momentico. Así estoy yo, mire, con mi dibujo horrible. Ajá.
Fíjense, creo que esto ya se los expliqué, ¿verdad? Estos son células. Yo le hice ya este dibujo. ¿Ah? Yo hice ya este dibujo. No, no lo recuerdo. Tampoco bueno. lo recuerdo. Entonces, fíjense, esto es una arteria, ¿verdad? Esto que está rojito y lo que está azul es la vena. Y esto que está aquí en el medio, esto es capilar, ¿ok? Arteria, arteriola, capilares, vénula, vena, ¿ok? Entonces la sangre viene por aquí, pasa a la arteriola, entra a lo que es los capilares, y una vez que entra a los capilares, la sangre oxigenada sale de los capilares, porque los capilares tienen como huequitos, ¿verdad? Son como un colador. Esos huecos se llaman fenestras. Entonces la sangre se escapa y se va a ubicar en el espacio ubicado entre las células de un tejido, que es el espacio intersticial. ¿Ok? No extracelular, espacio intersticial. ¿Sí? Ni tampoco intracelular, intersticial. Muy bien. Entonces la sangre se acumula en el espacio intersticial. ¿Para qué? Para ponerse bien cerquita, en bastante cercanía con las células del tejido. Y una vez que están bien cerquita la sangre y las células, la sangre le otorga el oxígeno a la célula y la célula le entrega el CO2 a la sangre, ¿ok? Y la sangre regresa nuevamente desoxigenada hacia los capilares, pasa a las venas y regresa de ahí hacia el corazón para volver a ser bombeada hacia los pulmones para que se produzca el intercambio gaseoso, ¿verdad? Ajá. Cuando la sangre regresa desde el espacio intersticial a los capilares, queda cierta cantidad de líquido, en el espacio intersticial. Ese líquido lo vamos a llamar líquido intersticial, ¿ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí me entienden? Sí, Bueno, profesor, gracias a eso se dice que la sangre es un tejido especializado prácticamente. Exacto. Ajá. Entonces, ese líquido intersticial que queda ahí, perdón, tiene que ser drenado. ¿Por qué? Porque si eso se acumula ahí, se acumula líquido, se acumula, esto se llena de líquido y se produce el conocido